Buenos días, mi nombre es Jorge Chávez. Soy ingeniero de sistemas con varios años de experiencia en el desarrollo de software y también soy máster en matemáticas aplicadas por la Universidad de Iowa State. Bien, este curso es un curso avanzado en matemáticas para inteligencia artificial y ciencia de datos. Está basado en un curso de posgrado que dicto en la universidad. Bueno, como todos saben, hay muchos cursos y tutoriales sobre inteligencia artificial y ciencia de datos. Sin embargo, no hay realmente muchos cursos en idioma español en el tema de los fundamentos matemáticos de estas dos áreas, ¿no? Como todos sabemos, la inteligencia artificial y ciencia de datos son las áreas más importantes de la tecnología en estos momentos en el mundo entero. Y es por eso que este curso es necesario, ¿no? Porque realmente nadie podría prepararse como científico de datos si es que no tiene un nivel realmente sólido y avanzado de las matemáticas que son necesarias para este campo. Bien, este curso va a consistir en una serie de varios videos tutoriales. Va a ser dos clases en realidad para cada uno de estos temas, excepto el tema cero. El tema cero, que sería Introducción a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que es el tema que estamos viendo hoy, solamente va a consistir en una clase, básicamente, y en un video introductorio al tema. Los otros temas, cada uno de ellos va a consistir en dos clases y cada clase va a tener además una práctica y va a consistir en dos videos de 30 minutos. La práctica se va a realizar por cada clase y va a requerir aproximadamente de 2 horas de trabajo, ¿no? Para que este curso realmente sea provechoso, es importante realizar la práctica después de ver cada uno de los videos tutoriales. Bueno, como aquí podemos ver, los temas cubren todo lo que son los métodos de minería de datos y aprendizaje de máquina. Y vamos a ver los fundamentos matemáticos de una manera lógica, digamos, y teórica desde el punto de vista matemático. En primer lugar, quisiera dar una explicación rápidamente del tema. Y quisiera comenzar hablando de las cuatro revoluciones industriales que se han vivido en el mundo, ¿no? En 1784 hemos tenido la primera revolución industrial basada en la máquina a vapor y también en el ferrocarril y la producción mecánica. Luego tenemos en la segunda revolución industrial, alrededor de 1870, que estaba basada en la producción en masa, en la electricidad y también las líneas de ensamblaje, ¿no? En la fabricación de productos. Esta revolución se dio principalmente en el norte de Europa y especialmente en Inglaterra, ¿no? Aunque posteriormente, claro, llegó también a los Estados Unidos. La tercera revolución industrial fue aproximadamente en 1969, esto ya con origen en los Estados Unidos, con todo lo que es la producción automatizada, electrónicos y computadoras, ¿no? Posteriormente, en la época en la que estamos viviendo ahora, en el 2020, o mejor dicho, bueno, en los últimos 10 años, podríamos decir que estamos viviendo una revolución, la cuarta revolución industrial, que está basada en inteligencia artificial, big data y robótica y todo este tipo de tecnologías. Entonces, lo que estamos viendo realmente es una transformación a nivel global de toda la forma de producción y también esto, por supuesto, influye en la economía.
¿Cuál es el fundamento de esta revolución industrial? Bueno, básicamente es la información. Am, Hablando un poco de ciencia, ¿qué es ciencia? Bueno, pues la ciencia estudia la realidad basada, basada en datos, ¿no es cierto? Eh, pero no solamente nos basamos en datos, que es la parte empírica, también la ciencia utiliza explicaciones. O sea, básicamente la ciencia es la combinación de datos empíricos con explicaciones teóricas. Y estas explicaciones teóricas gradualmente han sido cada vez más y más, digamos, matemáticas y estadísticas. Esta forma de lo que es la ciencia hoy en día se integra, digamos, a lo que es la industria propiamente, a todo lo que es la industria y los negocios a nivel global. Y ahí está esta fusión, digamos, de este concepto científico en los negocios, que es lo que se conoce ahora como ciencia de datos. Bien, hablando bueno, de estas nuevas tecnologías que ahora son tan importantes, podemos hablar de básicamente tres tipos de tecnologías que están liderizando realmente esta revolución tecnológica hoy en día, o la revolución de la era de la información en la que estamos viviendo. Por un lado tenemos data engineering, o sea, ingeniería de datos. Por otro lado tenemos inteligencia artificial y también tenemos ciencia de datos, ¿no? O data science, como se conoce en inglés. Son tres áreas, pero que tienen cierta relación o cierta intersección entre estas tres áreas, aunque es bueno diferenciar estas tres áreas. Empezando con Data Engineering, de qué se trata esta área o este campo? Se trata de desarrollar y construir estructuras o infraestructura que sea capaz de manejar grandes volúmenes de información para todo tipo de organizaciones. Puede ser organizaciones públicas o privadas, puede ser el gobierno o negocios privados. Vivimos en esta era de la información, entonces es muy importante basarse en un adecuado manejo de los datos. Las organizaciones hoy en día están generando un gran volumen de información diariamente, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos, claro, también organizaciones que trabajan a nivel global, organizaciones que trabajan a través de Internet, etcétera, y tienen un gran volumen de transacciones, ¿no? Toda esta información debe manejarse, entonces debe estructurarse dentro de lo que es data engineering. Entonces hablamos de estas plataformas, hablamos de diseño de base de datos, hablamos de sistemas de transmisión de datos, etcétera, de procesamiento de datos, etcétera, ¿no? Bien, ahora podemos hablar un poco de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un área que está también ahora en gran desarrollo y está revolucionando realmente la economía, puesto que la inteligencia artificial apunta a reemplazar el trabajo humano en muchas áreas, ¿no? Por un lado está la robótica, por otro lado están otro tipo de trabajos, ¿no? ¿No es cierto que hoy en día, por ejemplo, tenemos los chatbots, donde se puede dar soporte a un usuario a través de un chat, tenemos sistemas automatizados de llamadas, etcétera. Obviamente tenemos reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de rostros, como Facebook, por ejemplo, tiene un reconocimiento de rostros en el que uno puede poner una foto y Facebook, a través de un programa de inteligencia artificial, puede reconocer la persona, ¿no? Esas eran tareas que hace pocos años atrás solamente las podía hacer una persona. Y esto va a revolucionar completamente el futuro, porque muchos trabajos se van a perder, se van a automatizar y va a haber necesidad de crear nuevos tipos de puestos de trabajo. Hablando de inteligencia artificial, una prueba clásica que se conoce en el área de inteligencia artificial es la prueba de Turing. La prueba de Turing consiste en, digamos, hablar con una máquina a través de un chat, digamos,
de un sistema de chat y hacer preguntas a la máquina, ¿no? Y si una persona, luego de hacer unas preguntas a la máquina, no es capaz de distinguir entre una persona, un hombre o un ser humano y una máquina, no sabe si ha estado chateando, ha estado conversando con una máquina o con un ser humano, entonces quiere decir que es un sistema de inteligencia artificial general que es, digamos, el ideal al que se quiere llegar, ¿no? Esto obviamente no se ha llegado, es muy difícil crear este tipo de sistemas, pero es el ideal al que queremos llegar, ¿no? La inteligencia artificial tiene una larga historia desde el principio de las computadoras, desde los años 1950. Se ha desarrollado la idea de inteligencia artificial. Es bueno diferenciar o explicar la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y lo que en los últimos años se ha llamado machine learning o aprendizaje de máquina, que es la nueva, digamos, rama de la inteligencia artificial que está teniendo mucho éxito en los negocios hoy en día. ¿Cuál es la diferencia básica entre estas dos? Es que, pongamos un ejemplo, ¿no? En el caso de un sistema experto de diagnóstico médico, yo puedo consultar un equipo de médicos, un equipo de expertos, y puedo decirles que me den, digamos, una lista de síntomas para una lista de enfermedades. Entonces yo puedo hacer un sistema de diagnóstico médico, un sistema inteligente, programando estas reglas. Digamos que yo tengo síntoma A, B, C y yo puedo hacer reglas, puedo programar estas reglas en un programa de computadora o en una aplicación inteligente. Si un paciente presenta estos síntomas ABC, yo puedo concluir que tiene la enfermedad X, ¿no? Si presenta síntomas A, B, D, digamos, concluyo que tiene la enfermedad Y. Ese básicamente sería un sistema de diagnóstico. Fíjense que idealmente podría reemplazar el trabajo de un médico, ¿no? De manera ideal, digamos. Eso sería un sistema tradicional de inteligencia artificial. ¿Qué sería un sistema de inteligencia artificial con aprendizaje de máquina? Podemos hacer un sistema con el mismo objetivo, es decir, un sistema de diagnóstico médico, pero en vez de programar las reglas, lo que yo puedo hacer es utilizar algún algoritmo de modelaje y de aprendizaje en el cual yo le doy a la aplicación simplemente los datos, ¿no? Y le doy una gran cantidad de datos. Puede ser datos de 1000 pacientes diagnosticados o de 2000 o una cantidad de datos más grande. Y nosotros hacemos que nuestro algoritmo aprenda de esos datos. Si yo tengo en esos datos, por ejemplo, pacientes con ciertos síntomas y que además han sido diagnosticados con ciertas enfermedades, ahí yo tendría los síntomas, serían las variables independientes y las enfermedades serían las variables dependientes. Entonces, lo que tiene que hacer el algoritmo de aprendizaje es encontrar los patrones, las reglas, aprender las reglas en esos datos. Básicamente, eso es lo que es una aplicación de aprendizaje de máquina. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a ver distintos algoritmos y distintos modelos que me permiten encontrar esos patrones, ¿no? Entonces, la minería de datos y el modelaje de datos son parte de lo que conocemos como machine learning o aprendizaje de máquina. Si se fijan bien en este diagrama en el que estamos viendo ahora, machine learning está en la intersección entre inteligencia artificial y data science, ¿no? Entonces, una técnica que podríamos decir es común a ambas áreas, ¿no? Hablando ahora un poco de lo que es data science, como ya había explicado antes, data science es básicamente la utilización de métodos científicos en los negocios. El objetivo de data science es diferente que el de inteligencia artificial, aunque utilizan herramientas muy similares, ¿no? El objetivo de data science es analizar los datos de un negocio, encontrar patrones en esos datos y utilizar esa información, que es lo que nosotros le llamamos conocimiento, conocimiento de negocios. Utilizamos esos conocimientos para entender nuestro mercado, para entender nuestro entorno y para que la empresa tome decisiones. Entonces,
Un proyecto de Data Science podría ser un proyecto que simplemente dure unos meses. Encontramos, digamos, ese conocimiento que estamos buscando y esa información la podríamos presentar a la alta dirección de la empresa, a los gerentes ejecutivos, digamos, de la empresa, para que puedan tomar decisiones basados en ese conocimiento que viene del análisis de los datos. Entonces, ese es el objetivo básicamente de Data Science. En cambio, por otro lado, inteligencia artificial, su objetivo es crear aplicaciones inteligentes que vayan a dar algún tipo de servicio o valor al cliente directamente. Entonces, una empresa puede tener varias aplicaciones de inteligencia artificial que utilizan, digamos, procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de imágenes, o puede ser robots que trabajan en la empresa, digamos, en la producción, etcétera. Una empresa puede tener, por lo tanto, varias aplicaciones de inteligencia artificial. Y ese es el objetivo de la inteligencia artificial, ¿no? Es crear un algoritmo, un programa o una aplicación computarizada que sea automática y resuelva algún problema específico, generalmente orientado hacia el cliente. En cambio, Data Science es, como ya había dicho, orientado a la alta dirección o a los ejecutivos de alto nivel de la empresa que necesitan tener ese conocimiento de su mercado o de su entorno para saber las relaciones entre estas variables y cómo tomar decisiones y cómo sus decisiones van a afectar a la empresa. Entonces, eso es básicamente en qué consiste Data Science. Para mencionar finalmente simplemente Data Wrangling, lo que está en este diagrama, en la intersección entre Data Science y Data Engineering. Data Wrangling es lo que se conoce el manejo de información que está en estado primario. Generalmente tenemos distintas fuentes de información y esa información hay que prepararla, hay que estandarizarla en muchos casos. Entonces, esa preparación de los datos es lo que se conoce como data wrangling, que es una etapa que es importante tanto en data engineering como en data science. Bien, veando a continuación un poco, hablando un poco más de lo que es data science o ciencia de datos, vemos en este diagrama que ciencia de datos requiere de tres áreas de conocimiento, ¿no? Tenemos por un lado la computación o informática, por otro lado tenemos matemáticas y estadísticas y por otro lado tenemos el conocimiento del negocio o del dominio o área en la que estamos trabajando. Es decir, nosotros podemos utilizar Data Science para analizar la información de un banco, entonces necesitamos tener un dominio, un conocimiento del área financiera, ¿no? Si estamos trabajando para el gobierno, tal vez necesitamos conocimientos de políticas públicas, ¿no? O política económica, etcétera, dependiendo para qué organización estamos elaborando nuestro proyecto de ciencia de datos. Entonces, para hacer ciencia de datos se necesita estos tres áreas de conocimiento. Bueno, la intersección entre matemáticas y estadística y el conocimiento del negocio o del área es lo que se conoce como investigación tradicional, ¿no? Traditional research en este diagrama, que es la investigación que tradicionalmente se hace utilizando estadísticas, etcétera, ¿no? La intersección entre computación y conocimiento del negocio es nosotros lo conocemos como desarrollo de software, ¿no es cierto? Que desarrolla software para resolver problemas de la organización. Y también tenemos acá la intersección entre matemáticas y estadísticas y computación. Y ahí tenemos el área de Machine Learning, que es más que todo principalmente el área en la que nos vamos a enfocar en este curso. Bien, veamos ahora básicamente cuáles son las etapas en todo el proceso de un proyecto de ciencia de datos. Pueden ustedes encontrar tal vez otros diagramas donde hay más pasos. Esto depende, obviamente es un poco flexible. Pueden
Hay diagramas en los que pueden tener 6 pasos, 8 pasos, pero en este diagrama se ha resumido en básicamente 4 etapas. En este lugar, bueno, obviamente tenemos el inicio del proyecto, donde la primera etapa sería el business understanding, es decir, el conocimiento o entendimiento del negocio. Como ya había dicho antes, en ciencia de datos se enfoca a resolver algún problema de un negocio. Entonces necesitamos identificar nuestro problema y necesitamos conocer el negocio, ¿no? Había dado hace un momento el ejemplo de un diagnóstico médico, podría ser eso para un sistema de salud. Otro ejemplo que podríamos considerar ahora para ilustrar sería el ejemplo de un banco que está tratando de desarrollar un sistema de inteligencia artificial, idealmente para reemplazar a los oficiales de crédito, o los oficiales de crédito se llaman en algunos países a quienes se encargan de analizar y otorgar créditos a los clientes que piden créditos en un banco. Normalmente un oficial de crédito tiene una forma de trabajo. Cuando un cliente va al banco y pide un préstamo, entonces el oficial de crédito toma sus datos y luego va a visitarlo, generalmente a su negocio. Si es un préstamo para negocios, el oficial de crédito le pide información financiera, básicamente un flujo de efectivo a la persona que está solicitando el crédito. Le pide datos, por ejemplo, cuáles son sus ingresos mensuales, cuáles son sus gastos. Le pregunta también, obviamente, si tiene familia, etcétera, para analizar y verificar esos datos. Y también si tiene préstamos anteriores con otros bancos. En base a eso, el oficial de crédito va a calcular y va a ver si esa persona puede pagar el crédito o no. Y va a tomar una decisión al final. Fíjense, esto sería una aplicación de inteligencia artificial. Si nosotros podemos automatizar ese proceso, ese análisis y esa toma de decisiones, entonces eso sería un sistema de inteligencia artificial que también obviamente entra también en lo que es ciencia de datos, puesto que hay una relación, digamos, entre estas dos áreas, ¿no? Em, entonces, para eso se necesita conocer un poco el funcionamiento del negocio, del banco, cómo otorgan los créditos, cuáles son sus procesos y sus criterios para otorgar créditos. Básicamente lo que se quiere saber es si la persona es capaz de pagar el crédito o no. Eso es lo que se quiere saber. Entonces, una vez que se ha hecho ese análisis, se pasa a la segunda etapa, que en este caso sería Data Acquisition and Understanding, adquisición de datos y entendimiento de los datos. En este caso, lo que se refiere a estos es que necesitamos adquirir datos. En este ejemplo sería, digamos, la base de datos de clientes y solicitudes del banco, las solicitudes de créditos y también los créditos otorgados en el pasado. También datos históricos nos servirían mucho saber, digamos, de los últimos 10 años, qué clientes han pagado sus créditos y qué clientes no han pagado. Básicamente lo que queremos es predecir esa, mm, ese riesgo, digamos, predecir si un cliente va a pagar o no el crédito. Eso sería básicamente. Entonces ahí lo que necesitamos es encontrar esos patrones, ¿no? Pero antes de buscar los patrones, que eso es parte del modelaje, se necesita hacer esta etapa. En esta etapa tenemos 4 pasos, que son Data Source, Pipeline, Environment, Wrangling. Data Source simplemente significa buscar e identificar mis fuentes de datos. Eso simplemente quiere decir. Pipeline se refiere a elaborar canales de datos donde yo voy a extraer tal vez de distintas fuentes y voy a extraer esa información. Acá podríamos hablar un poco, tal vez, de lo que es, por ejemplo, Data Warehouse, ¿no? Que es un almacén de datos generalmente donde se concentra la información que se extrae de distintas fuentes. Justamente el propósito de un Data Warehouse es el análisis
de información. En environment, en este caso, se refiere a la plataforma tecnológica que vamos a utilizar, ¿no? Si vamos a utilizar, sistemas que van a estar en la propia organización o máquinas que pueden estar en la nube, etcétera, ¿no? ¿Qué plataformas y qué tecnología vamos a utilizar? Eso se refiere a environment. Wrangling, Exploration and Cleaning, eso se refiere simplemente a la preparación de los datos. Hay que estructurarlos, hay que prepararlos, a veces hay datos incorrectos, a veces hay que eliminar, etcétera, o corregir ciertos datos. Todo eso se refiere a la preparación de datos. Vamos a la siguiente etapa, que es modeling, modelaje o modelamiento, que es lo que vamos a ver en este curso. En este curso nos vamos a concentrar en cómo hacer estos modelos. La idea de un modelo es encontrar patrones o relaciones generalmente es entre unas variables independientes y variables dependientes. A eso se refiere el modelamiento, ¿no? El modelo básico, obviamente, que vamos a utilizar es el de una función. Es decir, una función matemática vendría a ser el modelo básico o la herramienta básica para cualquier tipo de modelamiento de datos, ¿no? Por supuesto, tenemos otras herramientas matemáticas, tenemos las probabilidades, tenemos también, digamos, en teoría de grafos, tenemos también una herramienta que nos permite modelar estructuras, ¿no es cierto? Pero básicamente, lo primero que queremos modelar es funciones, ¿no? O mejor dicho, utilizar funciones matemáticas para modelar relaciones entre variables. Volviendo al ejemplo del banco, queda claro que nuestra variable dependiente o la variable que queremos predecir sería si un cliente va a pagar o no el crédito. Entonces sería una variable binaria, básicamente. Y las variables independientes serían las variables que nos permiten predecir esa información. Podría ser créditos anteriores, podría ser ingresos de la persona, podría ser gastos de la persona, puede ser también otros datos, ¿no? Se pueden encontrar relaciones. Por ejemplo, si la persona es soltera o casada, eso sería otro dato que nos puede ayudar a predecir su comportamiento financiero, porque se ha encontrado en otros estudios de que el estado civil influye, digamos, en el comportamiento financiero, económico de una persona. Entonces, el modelaje tiene 3 etapas o 3 pasos, como podemos ver acá. En primer lugar, tenemos el Feature Engineering, que consiste en simplemente en la preparación de los datos, ¿no? Una vez que ya tenemos, digamos, un dataset, digamos, o un conjunto de datos, tenemos que hacer un preprocesamiento de estos datos, ¿no? A veces tenemos que seleccionar algunos de estos variables. En este contexto, la palabra feature se refiere a la variable, ¿no? A la variable independiente que nosotros estamos utilizando, que también podría llamarse variable explicativa o variable predictiva, a veces también se llama regresor, por ejemplo. A eso es lo que entendemos por feature, es cada uno de los datos. Y cada uno de estos datos tiene que prepararse, a veces tiene que estandarizarse, codificarse muchas veces. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en detalle cuando vamos viendo cada una de las técnicas. Simplemente ahora estoy dando una introducción a los pasos. Entonces, el primer paso es preparación de los datos o feature engineering. El segundo paso es el model training. Una vez que tenemos los datos preparados, lo ponemos en nuestra aplicación, o sea, alimentamos nuestra aplicación con esos datos que ya han sido preprocesados y generalmente lo que se hace es dividir los datos en dos, ¿no? Datos de entrenamiento o training
Y tenemos otros datos de evaluación. Generalmente se puede dividir, digamos, un 80% de los datos para entrenamiento y de 20% para evaluación. Una vez que el modelo ha aprendido, o sea, el algoritmo ha aprendido de los datos, eh, automáticamente va a ir ajustando los parámetros y eso es lo que conocemos como un ajuste del modelo a los datos. Y para eso hay parámetros que normalmente se van ajustando. El tercer paso, lo que tenemos aquí como Model Evaluation, es la evaluación de mi modelo. Para eso se utiliza generalmente una cierta cantidad de datos que se los ha reservado y hay medidas, hay métricas, estadísticas que vamos a ver que me permiten saber cuál es la bondad de ese ajuste, ¿no? Y además yo puedo comparar varios modelos, es decir, si yo tengo datos y he decidido utilizar, digamos, 2 o 3 modelos diferentes, puedo entrenar mis 3 modelos, ajustarlos. Cada uno se va a ajustar al óptimo máximo que puede llegar cada uno de esos modelos y luego puedo comparar, puedo evaluar esos 3 modelos con un conjunto de datos aparte y utilizando ciertas métricas y voy a poder ver cuál de mis modelos es más óptimo para mi problema, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere el Model Evaluation. Vamos ahora, con eso hemos acabado la parte de modelaje, ahora podemos ir a la cuarta etapa, lo que en este diagrama tenemos como deployment, que querría decir implementación en español, y explico brevemente en qué consiste esta implementación. La implementación consiste en que nosotros implementamos nuestra solución, y eso quiere decir, la instalamos, capacitamos al personal que va a utilizar esta solución y lo presentamos los datos. Bien, esto va a variar obviamente dependiendo de que si estamos en un proyecto de ciencia de datos o estamos en un proyecto de inteligencia artificial, como ya había explicado antes, ¿no? La inteligencia artificial tiene como objetivo desarrollar una aplicación inteligente que resuelve algún problema de una empresa y que está dirigida al cliente. Entonces, ahí nosotros tendríamos que instalar, supongamos que hemos desarrollado este proyecto de un banco para otorgar créditos. Tendríamos que instalar la aplicación en el banco o en las oficinas del banco. Tendríamos que capacitar a las personas que van a utilizar nuestra aplicación. Tendríamos que hacer pruebas de usuario y medir el rendimiento de nuestra solución, básicamente, ¿no? Hasta que el cliente, que en este caso sería el banco, acepte nuestra solución de inteligencia artificial. Eso sería el paso final. Por otra parte, si es que estamos en un proyecto que es, digamos, específico de ciencia de datos, entonces, como ya había explicado antes, la implementación no iría tanto a una aplicación, sino la implementación iría hacia la alta gerencia, donde nosotros le presentamos el conocimiento que hemos obtenido de los datos y les presentamos escenarios o tal vez simulaciones de lo que podría pasar en distintos escenarios en base a los patrones que hemos encontrado en los datos. Y también acá entraría también lo que se llama como, data visualization, es decir, visualización de los datos, que hay que presentar los datos. Acá podría entrar tal vez a lo que es, por ejemplo, un dashboard, por ejemplo, que es un sistema que muestra información. Aunque un dashboard por sí mismo no es un sistema de ciencia de datos, debo aclarar, un dashboard es un sistema que muestra ciertas estadísticas y ciertas variables que están cambiando en una organización. Por sí mismo no es una solución de ciencia de datos, pero podría ser parte de una solución de ciencia de datos, donde nosotros presentamos de manera con gráficos, con curvas, a la alta gerencia toda la información que nosotros hemos analizado y los resultados que hemos encontrado. A eso sería la parte de deployment o implementación en ese caso, ¿no? En caso de un tema, de un proyecto típico de ciencia de datos. Bien, eso sería básicamente
este tema. Y con esto hemos terminado este primer tema, esta primera clase de matemáticas para ciencia de datos e inteligencia artificial. Como ya había dicho, cada clase va a haber una pequeña práctica que va a tomar entre 1 y 2 horas realizarse. Es muy importante que ustedes realicen la práctica siempre después de cada una de estas lecciones, ¿no? Bien, vamos a... bueno, la práctica número 1 la voy a escribir en un archivo y la voy a poner junto con el video para que ustedes la puedan realizar. Eso sería todo por ahora y les agradezco mucho por su atención.